Usted escucha Nocturna RCN Podcast. Bienvenidos al podcast de Nocturna de RCN. La radio en la noche, también en el día. En la emisión de hoy comenzamos con nuestro especial periodístico, El Gran Reseteo Mundial. ¿Qué pasa con las sociedades después de la aparición del coronavirus? ¿Será que nos quieren cambiar la sociedad, el estilo y la forma como vivimos? ¿Estaremos frente a la dictadura sanitaria? El profesor universitario Omar Bula Escobar, experto geopolítico, analiza la situación en el especial El Gran Reseteo Mundial. Bienvenidos al podcast de la radio, al podcast de Nocturna RCN. Especial periodístico Nocturna RCN, El Gran Reseteo Mundial. ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? ¿Acaso el cambio de la sociedad actual, el cambio de estilo de vida que llevamos, es como si reiniciaran su computador, como si resetearan su celular? ¿Por qué el tapabocas y el distanciamiento social lograron bajar las estadísticas del contagio por gripa y no lo consigue con el contagio del coronavirus? ¿Será que nos estamos enfrentando a la dictadura sanitaria? El Gran Reseteo Mundial, con el profesor universitario Omar Bula Escobar, experto en geopolítica y análisis internacional. Escúchelo el miércoles 28 y el jueves 29 de abril. El Gran Reseteo Mundial, Nocturna de RCN, construyendo ciudadanía. Saludo a nuestro invitado, al profesor universitario Omar Bula Escobar. Doctor Omar, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Buenas noches, Julián, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar ahí para tocar este tema tan importante para todos. Gracias y a sus órdenes, Julián. Al contrario, doctor Omar, gracias porque usted siempre nos nutre con todos estos temas y además con su inteligencia y su conocimiento y su estudio. El profesor Omar Bula Escobar, politólogo, experto en geopolítica, analista internacional básicamente, conferencista permanente en muchas latitudes del mundo. Doctor Omar, dígame. ¿Por dónde comenzamos? El reseteo mundial. Es como si apagaran nuestros computadores, como si quisieran resetear nuestros celulares y a través y aprovechando la coyuntura de la crisis sanitaria, como si quisieran montar otra sociedad. Lo que estamos viviendo, doctor Omar, permítame esta pequeña introducción. Claro que sí. No es gratuito, sobre todo que usted nos enseñó aquí en Nocturna RCN, que en política no hay casualidades, hay causalidades. Eso se lo aprendió usted. Y, precisamente, algunos se han atrevido a llamar al coronavirus como un virus militar, como si el virus fuera un virus militar. Porque es increíble lo que está pasando con el virus. Sobrevive a las alturas, sobrevive a las llanuras, sobrevive a los climas fríos, sobrevive a los climas muy calientes. Es decir, salió resistente absolutamente para todo. ¿Están atacando y atentando contra la propia existencia de la humanidad? ¿Qué es lo que pretenden, de acuerdo a sus análisis y a su forma de pensar, doctor Bula Escobar? ¿Qué es lo que está pasando con el mundo en este momento para que podamos plantear en Nocturna RCN un reseteo mundial? Bueno, Julián, muchas gracias. Un tema, como usted se imaginará, de la mayor complejidad que puede existir, porque al fin y al cabo se trata de resetear no solo el globo, la vida de las personas. Este tema le atañe a absolutamente todo el mundo. Negro, blanco, amarillo, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, gordo, flaco. Esto tiene que ver con todos los aspectos de lo humano y por eso es un tema de gran complejidad, como lo digo, y cada uno de sus subtemas de gran controversia, porque obviamente
estamos en un mundo con gran diversidad de opiniones y además en un mundo revuelto por esta pandemia, ¿no es cierto? Revuelto en el sentido de que sus instituciones, su sociedad, sus culturas, todas se han visto truncadas por la pandemia y es un momento único. Ahora, el Gran Reseteo es una iniciativa del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum, que se encuentra en Davos todos los años desde hace unas 3-4 décadas, donde participan las personas más poderosas del mundo, y su propósito es básicamente cambiar, sin exagerar, es cambiarlo todo, cambiar nuestra vida, la manera como trabajamos, como pagamos, como cobramos, lo que comemos. Implica necesariamente en esta era de tecnología, por lo menos como lo plantean ellos, aquellos que promueven el Gran Reseteo, implica un control mayor sobre muchos aspectos de la población y lejos de ser cuando yo digo, no podría decir será, ¿no es cierto? Porque ya estamos de facto en ese proceso del Gran Reseteo de todas nuestras vidas, y esto, como dije al principio, nos atañe a todos y cada uno de nosotros. Ahora, dentro de esa complejidad está obviamente este tema del COVID que usted mencionó. Pero antes de tocar el reseteo per se y pasar al tema del COVID, y como tenemos estos 2 días juntos, Julián, sí, yo quisiera, y se me hace de suma importancia poner las cosas en contexto, porque el Gran Reseteo es el producto de una división que he mencionado algunas veces en sus programas, que es la nueva división global, que es la del globalismo y el nacionalismo, ¿no es cierto? Algunas personas han visto mis programas y conferencias y verán algunas cosas familiares. Sin embargo, ya lo que tiene que ver con el Gran Reseteo per se es nuevo. Y por eso yo creo que es importante que la gente entienda lo que es la división entre nacionalismo y globalismo, para poder entender primeramente el Gran Reseteo y enseguida que pueda interpretar por sí misma lo que son las políticas del COVID, la aparición del COVID y la manera como nos ha afectado la vida a todos los ciudadanos del planeta. Entonces, voy a dividir básicamente esto, Julián, si usted me permite. Hoy voy a hablar de ese nacionalismo y globalismo, básicamente de algunos cambios que ha habido en los últimos 30 años y del Gran Reseteo, y mañana me voy a referir a 2 temas que son de igual importancia, que son la China primero, que hace parte del Gran Reseteo y obviamente es uno de los grandes actores de la geopolítica actual, y después llegaremos al tema de lo que en la propaganda mencionan la dictadura sanitaria. Lo que trataré de hacer es darle los elementos de juicio a las personas que me escuchan para que deciden de una manera u otra, pero sí dar los elementos bien fundamentados, con fuentes muy claras, para que para que la gente conozca lo que está pasando. Si no lo conocemos aquí en América Latina es por muchas razones, pero sobre todo porque miramos mucho hacia adentro y sabemos muy poco lo que está pasando por fuera. Yo creo que es de suma importancia, como dijo un periodista inglés, el que no sabe sobre el Gran Reseteo simplemente no está poniendo atención, porque nos va a afectar a todos. Como dije, ya comenzó, y esto va a ser un proceso bastante rápido, de 2 o 3 años en que nuestras vidas pueden cambiar de manera significativa, tanto como cambiaron las vidas de las personas de Europa del Este cuando cayó el muro de Berlín, tanto como los grandes cambios que ha habido en la historia. Estamos en un cambio en este momento clave y espero dejar claro cuán importante es. En ese orden de ideas, es importante primero, que antes que todo, ubicarnos en el tiempo. Nosotros tenemos un problema de anacronismo, y sobre todo en América Latina, donde todavía operamos dentro de paradigmas obsoletos, ¿no es cierto?, casi de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, del siglo pasado. Estados Unidos, el imperio, izquierda, derecha, esas cosas están hoy en día
no es que la izquierda y derecha pase de moda, jamás pasará de moda porque se trata simplemente de teorías y de posiciones, pero pierde relevancia ante el fenómeno que estamos hablando y, como dije yo, le concierne a todos independientemente de su posición política o de sus tendencias sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y es importante ver en ese sentido, porque cuando se habla del gran reseteo, la gente que habla también de la Agenda 2030, del nuevo orden mundial, etcétera. Yo siempre especifico el hecho de que eso del nuevo orden mundial, que muchos dicen, no, eso es una teoría de conspiración. El nuevo orden mundial no tiene nada de conspirativo porque el orden mundial siempre cambia y siempre ha cambiado. Eso no es nada nuevo. El orden mundial cambió después de la Primera Guerra Mundial, se estableció un nuevo orden mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo orden mundial. Se acabó la Guerra Fría, un nuevo orden mundial. Pasaban más o menos 20, 30 años durante el siglo XX en que cambiaba el orden mundial y cambiaba la vida de mucha gente. Ahora han pasado 30 años desde el último gran cambio, que fue la caída del muro de Berlín. Y estamos en un nuevo momento, pero en un nuevo momento muy particular, porque esos órdenes mundiales del pasado cambiaban entre naciones, ¿no es cierto? Unas naciones perdían poder, otras ganaban poder, etcétera, etcétera, y siempre eran las naciones las que peleaban por la hegemonía mundial. Hoy en día tenemos nuevos actores que no son naciones, ¿sí?, que tienen un alcance, como las corporaciones multinacionales que ahora mencionaré, un alcance global, ¿no es cierto?, y que básicamente reajustan las capas tectónicas de la geopolítica global, se siguen ajustando y llegamos a nuevos paradigmas, y dentro de esos paradigmas está esto del nacionalismo y el globalismo, el cual mencionaré dentro de un momento de manera un poco más explícita. Por un lado tenemos la población del planeta que explota. Pongámonos en contexto, ¿cierto? Hace 120 años éramos 1.600 millones de personas, hoy somos 8.000, 5 veces más. Cada año la población de este planeta, Julián, sube por 80 millones de personas. ¿Esos cuántos Bogotá son? 40 Bogotás entre enero y diciembre. Esto es una cosa bárbara. Además hay un desequilibrio poblacional espectacular. El África creciendo mucho más que los otros, Asia, que contiene gran parte de la población mundial, básicamente como ladeando el mundo hacia Oriente, mientras que Estados Unidos, América Latina y Europa tienen tasas de natalidad muy bajas y hay falta de fuerza de trabajo joven, por ejemplo, que se concentra entonces en Asia y en África. Eso crea migraciones, eso crea toda una serie de movimientos humanos que redefinen obviamente todo el mapa de la geopolítica mundial. Durante este tiempo, además de las migraciones, que como digo, son producto no solo del crecimiento poblacional, pero además muchas de ellas no espontáneas, porque hay ingenierías de migración. Tenemos el hecho de que los grandes crímenes transnacionales siguen creciendo, como el tráfico de personas, ni hablar del tráfico de drogas. Yo creo que los colombianos, desafortunadamente, muchos sabemos sobre ese tema, que también es un producto de la globalización, ¿no es cierto? La globalización ha globalizado todo, y también el crimen internacional. El hecho es que, y menciono aquí, no confundir globalización con globalismo. Eso es muy importante para los que están escuchando el programa. Globalización es un proceso espontáneo que se da por ese crecimiento poblacional y por los grandes avances tecnológicos, y el globalismo es un movimiento político, del cual hablaremos dentro de un momento. El hecho es que gracias a esos avances tecnológicos de la globalización, pues los capitales fluyen mucho más, se extendieron a través del mundo entero, las personas se movían antes del COVID, por lo menos de manera mucho más fácil, y los países subieron su participación en el comercio internacional. El mundo se globalizó muchísimo. Ya ha habido otras olas de globalización en el pasado, en la historia. Esta es la más grande sin duda alguna, y en gran parte debido obviamente a la era de la tecnología, de la gran tecnología, del Big Data, etcétera, etcétera. Ahora estamos a puertas de la desaparición del papel moneda,
que hace parte de ese Great Reset, de ese gran reseteo, por el hecho de que la economía está crecientemente digitalizada. Básicamente se globalizó todo, la política, la sociedad, etcétera, etcétera. Pero uno de los temas fundamentales, y en general cuando hago mis conferencias los pongo al principio, es el de la globalización de la información, gracias a la tecnología, y de los avances en la tecnología de la información. Porque todos estos grandes avances siempre son de doble filo, ¿no? La tecnología es primeramente una herramienta, pero uno debe obviamente preocuparse de cómo se usan esas herramientas, sobre todo en el ámbito de la información que consumimos todos los días, porque hoy por hoy yo creo que nadie se escapa de ser informado o desinformado de una manera u otra, información que moldea en gran medida su modo de pensar a través de todo lo que es Big Data, algoritmos, etcétera, etcétera. El hecho es que nos bombardean con información permanentemente y pues difícilmente podemos absorber toda esa información. Las redes sociales también tienen influencia ahora en lo económico, en lo político, ahora hay censura, ¿no es cierto? Estamos en un ámbito muy complicado desde el punto de vista de información, teniendo en cuenta que la información es la que crea o la que genera nuestro punto de vista y nuestra opinión. Y en este ámbito lo más preocupante es el hecho de que hay un dominio de la industria mundial de medios de comunicación por parte de un pequeño número de conglomerados transnacionales, básicamente. En el año 73 había 50 compañías de medios de comunicación a nivel global, hoy estamos hablando de 6, entonces hay un monopolio de la información y por ende este tipo de presentaciones como del gran reseteo, del gran nacionalismo y globalismo en muchos casos ni siquiera llegan a nuestra atención, ¿sí? Porque este monopolio de información le pertenece a estas personas que empujan precisamente el gran reseteo. Yo siempre enfatizo el hecho de que la verdad es que con los medios de comunicación de hoy, los grandes medios de comunicación, sí, estamos seguros de recibir solo parte de la verdad y estamos viendo que gran parte de esa verdad está siendo censurada de manera abierta, ¿no es cierto? YouTube, todo lo que son las compañías de Big Tech, ¿no es cierto? Y esto incluye la censura de información política e información relacionada con la salud, como el propio COVID. El hecho es que unos dicen 6, otros dicen 5, pero básicamente 90 o más % de los medios de comunicación están en pocas manos. Y estas pocas manos hacen todas partes del Foro Económico Mundial de Davos, que es el que promueve ese gran reseteo. Hoy por hoy, ahora, por ese lado está esa preocupación también de la vigilancia, ¿no es cierto?, por parte de la del lado tecnológico, ¿no es cierto?, la vigilancia como la vemos ya en China, la pérdida de privacidad, porque hoy no hay dónde esconderse, como dicen por ahí, hay cámaras por todas partes. Solo en China creo que la cifra es de 626 millones de cámaras, es decir, una cámara por cada 2 ciudadanos, ¿no es cierto? Y hoy en día se sabe, ¿no? El CCTV, cuando pasa algo siempre hay alguien que está mirando. Además que estamos obviamente muy bien ubicados a través de nuestros teléfonos celulares donde estemos, saben dónde están. Ese es un hecho que hay que tener en cuenta. Sale China, ahora eso no, durante los últimos 30 años, China era pobre el siglo pasado y despega realmente en la década de los 90 y hoy en día no solamente es un gigante tecnológico, pero también un gigante económico. Expande su influencia a nivel global desde hace varias décadas a través de una iniciativa que se llama Franja y Ruta, que explicaré el día de mañana. El hecho es que también hace parte del gran reseteo y como una de las 2 economías más grandes del mundo y la que menos ha sufrido con el COVID, pues obviamente es un jugador del cual hay que hablar, ¿no es cierto? Y el gran opositor de los Estados Unidos, sobre todo durante la época de Trump, pero el propio presidente Biden actualmente considera que es una
potencia contra la cual compiten los Estados Unidos. Otro fenómeno muy importante, y todo esto que estoy mencionando, Julián, tiene que ver con el gran reseteo y nos va a llevar poco a poco a ese programa de mañana hasta que lleguemos a lo que está aconteciendo con el COVID y la situación tan irregular y tan extraña en la que estamos actualmente. Ayer salí a la calle en un momento dado y era una cosa como de Kafka, ¿no es cierto? Yo no podía creerlo que estemos en esta situación desde hace un año. Esto es una cosa que hay que discutir con detalle, con el detalle que podamos posible el día de mañana, pero básicamente tiene inquieto y descontento a muchísima, la situación tiene inquieto y descontento a mucha gente. Ahora, importante el próximo punto, decía yo en términos del gran reseteo, es el que se refiere a la riqueza global. Durante los últimos 30 años también, cojamos en general ese periodo, 1990 hasta hoy, la riqueza global se repartió de una manera desigual como nunca se ha visto antes. Hoy en día, y míreme bien la cifra, 1 millón de personas, 1 millón, una quinta parte de Bogotá, digamos que Bogotá tiene 5 y no sé cuántos tiene, poseen la mitad de toda la riqueza del planeta. 1 millón tienen la mitad de la riqueza del planeta, ¿no es cierto? Y se habla del 60%, ¿no es cierto?, que en la pobreza, que tienen el 3% de la riqueza del planeta. Hay unas desigualdades espectaculares. Pero dentro de estas desigualdades surgen los ricos de los más ricos, lo que se llaman los metacapitalistas. Y esos metacapitalistas, estamos hablando de Amazon, de Google, de Apple, ¿no es cierto?, de Microsoft, o de las compañías de Big Tech, pero también de los grandes bancos y compañías financieras metacapitalistas. Son ellos los que se encuentran en Davos, en el Foro Económico Mundial, anualmente, y que son los que proponen, junto con los gobiernos y con la sociedad civil, este gran reseteo. Eso está todo expuesto. Para que la gente no piense, ayer estaba viendo un video de Snowden, ¿no es cierto?, de Edward Snowden, que salió de Estados Unidos por acusar la intención de Estados Unidos de vigilar a sus ciudadanos, y decía, mire, es que lo que pasa es que el gran reseteo, a veces dicen que es una conspiración, entonces dice él, esto es una conspiración en plena vista, porque todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes lo pueden consultar, e invito a todos los que están escuchando a que utilicen las mismas herramientas que yo tengo, que son los buscadores, etcétera, hagan su propia investigación y confirmen, ¿no es cierto?, confirmen lo que estoy diciendo. Yo creo que es importante demistificar o desmitificar, como quieren decir, el hecho de que estas cosas, como no sabemos y como nos llegan hoy por sorpresa, entonces esto debe ser una teoría de conspiración, ¿no es cierto? Pues de conspiración, como dice, es una conspiración en plena vista, ahí está todo lo que les estoy diciendo lo encuentran. Se trata de hacer el esfuerzo, ¿no es cierto?, y de saber que esto tiene un impacto real y muy cercano en la vida de todos y cada uno de nosotros. De eso tengo plena seguridad. No es que se vayan a desaparecer los postulados básicos de la izquierda y la derecha, como le dije, porque difícilmente desaparecerán. Salen desde la Revolución Francesa y han sido es el espectro político en el cual nos ubicamos todavía muchos, pero hay fenómenos que se sobreponen, y en este caso los fenómenos que se sobreponen son sobre todo el nacionalismo y el globalismo cuyo mecanismo, ¿sí?, de implementación es el gran reseteo precisamente. Es de suma importancia entender que los actores hoy en día que definen nuestro futuro ya no son solo los gobiernos. Esto lo dice hasta la propia Comisión Trilateral fundada por David Rockefeller en los años 70, donde se reúnen las grandes mentes del mundo. Era como el Davos anterior, pero más privado, y dicen, no, ya no son solo ellos no son los que están definiendo lo que pasa en el mundo, los gobiernos, también son actores, pero hoy en día están las corporaciones multinacionales, están las ONGs del tamaño inclusive de algunas agencias de la ONU, y estos actores son juntos los que están definiendo el futuro. Entonces, de alguna manera, la estructura política, ¿no es cierto?, y administrativa que representaba un mundo conformado por naciones, ¿no es cierto?, se está
debilitando, porque además hay otros actores que no se rigen por las mismas reglas, como las corporaciones multinacionales, de estos metacapitalistas que tienen capilaridad hasta el último rincón del mundo y que mucho más allá de sus actividades comerciales, ¿no es cierto?, intervienen en asuntos políticos de facto, ¿no es cierto? O sea, hay que entender que ya el futuro, inclusive de los Estados Unidos de hoy, una de las críticas que se le hace al gobierno actual es que no está decidiendo realmente, sino que lo que están decidiendo por él son estas grandes corporaciones multinacionales. Y hablando de conspiraciones, ¿no es cierto?, antes de la elección de las últimas elecciones de Estados Unidos, yo me acuerdo de haber mencionado el hecho de que había una especie de agrupamiento de estas grandes empresas para tumbar a Trump, y dijeron, no, son teorías de conspiración, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que una semana o dos después de las elecciones lo publicó la revista Time, que está descarado hasta cierto punto, ¿no es cierto? Y lo confirmó, que estos grandes poderes, y básicamente, porque ¿qué pasa, Julián? Esto era un proceso que había comenzado antes. En el momento en que Donald Trump llega de manera sorpresiva, se trunca el proceso, ¿no es cierto? Como se mencionó en el propio Davos, Trump tendría que ser un fenómeno temporal porque el proyecto tenía que seguir. Ahora sigue, porque el gobierno actual es un gobierno pro-globalista y pro-gran reseteo, ¿no es cierto? El propio John Kerry, que es uno de los grandes representantes del Partido Demócrata, tanto en que fue en el gobierno Obama y lo sigue siendo hoy, con cuestiones de cambio climático y otro tipo de cuestiones globales, menciona el hecho de que hay esa necesidad de hacer un gran reseteo del capitalismo, como vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos del propio proyecto. Ahora, estas corporaciones multinacionales que deciden tanto, tienen más o menos la tercera parte de la producción mundial en sus manos y 60% o más del 60, casi 70% del comercio mundial. Es un poder enorme, ¿no es cierto? Y concentrado, como digo, en pocas manos, ¿no es cierto? Pocas manos. Esto incluye, como decía Miklos Lukács, un economista peruano con el cual, y aprovecho a invitar a todos a un Congreso Internacional Virtual que vamos a hacer el 8 de mayo con este economista peruano, con Agustín Laje, Vanessa Vallejo, un Congreso Internacional Virtual que va a hablar de estos temas y de muchos más, o sea que quedan cordialmente invitados. El hecho es que estos actores tienen tanto poder, y que, como dice el propio Miklos Lukács, dicen eso, básicamente se cubren en filantropía, pero esa filantropía, estas ONGs que se presentan como filantrópicas dependen de esas grandes compañías multinacionales. La fundación Bill and Melinda Gates depende, ¿no es cierto?, es una fundación que surge de los negocios privados. El Open Society Foundations surge, ¿no es cierto?, y son ONGs que hoy en día pues ya intervienen en lo político, en lo social, en lo cultural y sobre todo en lo informativo, ¿no es cierto?, lo que se llama ahora el Big Tech, el Twitter, Facebook, Instagram. Ahora hay un control permanente, ¿no es cierto?, y una alianza entre gobierno y sector privado global, ¿no es cierto?, que es la que se necesita para poder hacer este gran reseteo y poder comenzar de nuevo, ¿no?, en todo el sentido de la palabra, lo repito y lo subrayo. Surge entonces en todo esto, como les digo, desde estos últimos 30 años básicamente, esa nueva dicotomía. Ya no son los bloques, el soviético contra occidente del siglo pasado, con izquierda y derecha más o menos definidas, quién se sabía quién estaba de quién no, por lo menos las etiquetas estaban más o menos claras. Hoy en día es mucho más complejo, nuevos poderes, ¿no? Ya mencioné a la China, pero también la Rusia, también la India, también Brasil, Nigeria, en el África, o sea que es un mundo en cierto sentido multipolar. Ahora se han creado nuevos bloques que no tienen nada que ver, ¿no es cierto?, no solo con el Estado-Nación per se, sino con esos paradigmas del pasado de comunismo contra imperialismo, contra capitalismo. Es más, se pueden encontrar
elementos de los dos, porque los que están financiando el gran reseteo, que tiene muchos tintes de lo que llamaríamos hoy el socialismo marxista, son los metacapitalistas. O sea que olvídense ya de esta dicotomía totalmente desueta y obsoleta de izquierda y derecha, porque aquí en esta canasta entramos todos, ¿no es cierto? Esta nueva división es la que está definiendo realmente nuestro futuro, y a una velocidad impresionante. El que sienta que su vida es la misma desde hace un año, pues entonces es que no ha vivido la pandemia, ¿no es cierto? El que no sienta que la vida ha cambiado y que ya empezó a cambiar, pues entonces está en otro planeta. ¿Qué propone primero que todo, como les digo, la globalización y el globalismo no son lo mismo? El globalismo es este movimiento político, la globalización, ya le mencionamos, es un movimiento espontáneo que nunca va a parar porque crece la población y se mejora la tecnología. El globalismo pretende un gobierno global, ¿no es cierto? Un gobierno que pueda abordar los problemas globales de manera sin tener que tomar decisiones de manera fragmentada con base en la institución del Estado-Nación, ¿no es cierto? Rechaza el Estado-Nación, por eso propone fronteras abiertas, multiculturalidad, migración, promueve la migración, y en fin de cuentas lo que propone es una economía centralizada a nivel global, ¿no es cierto?, proyecto para el cual las instituciones multilaterales actuales actuarían de facto como ese gobierno global. Asuntos como el cambio climático, como el propio COVID, como los derechos humanos y muchos otros son asuntos que trascienden fronteras. Entonces, aquellos que creen que el Estado-Nación ya no funciona y bloquea, ¿no es cierto?, esos procesos de concertación a nivel global, pues dicen, no, queremos un régimen más abierto, ¿no es cierto?, y un mundo en el cual los ciudadanos puedan transitar libremente a través del planeta para buscar su pan de cada día. De ahí el Pacto Global de Migración, del cual hablamos usted y yo, creo que hace unos 2 años en un programa, ¿no es cierto? Todo esto hace parte de un paquete. Las personas que defienden el Estado-Nación, pues lo que defienden es lo que conocemos, ¿no? Nuestro territorio, la historia, la cultura, la lengua propia, la identidad nacional y la autodeterminación de los pueblos, que fue la base sobre la cual se fundaron las Naciones Unidas, que proponían un sistema multilateral el cual representaba a los estados. Hoy en día vemos que estos organismos multilaterales ya intervienen más en los estados, ya vemos eso a través de muchas iniciativas que tienen que ver con salud. Como vemos, los países del mundo están siguiendo casi todas las mismas fórmulas en cuanto a lo del COVID, ¿no es cierto? Es un fenómeno global, ¿no es cierto?, que está definido con reglas globales, y a pesar de que mañana veremos que estamos como mal informados, porque no todos siguieron esas reglas y a unos les ha ido inclusive mejor. El hecho es que se trata más bien de la administración del mundo. ¿Cómo administramos este planeta? O sea, con base en naciones, ¿no es cierto?, como lo hemos hecho desde hace unos 200, 300 años, de la Paz de Westfalia, cuando Europa decidió crear el Estado-Nación para salir de una guerra espantosa. ¿O es obsoleto el Estado-Nación y lo que necesitamos es realmente abrir fronteras y crear un gobierno global para abordar todos estos temas? El problema ahí, obviamente, para los que defienden el Estado-Nación, es la pérdida de soberanía, la pérdida eventual de su identidad cultural, ¿no es cierto?, y inclusive de su seguridad nacional, como la conocemos hoy en día, nacional viniendo obviamente de nación. El hecho es que del lado del globalismo los actores son prácticamente todos hoy en día, y el Foro Económico Mundial de Davos es sin duda alguna uno de sus grandes representantes. Tenemos obviamente el expresidente Obama, que fue el primer gran impulsor del globalismo, que después de 8 años obviamente, como les digo, se vio interrumpido por la llegada sorpresiva de Trump, pero ahí están todos los grandes líderes, todos los grandes millonarios del planeta: Bill Gates, Bill Clinton, Angela Merkel, Trudeau, la Unión Europea, y como vamos a ver en el propio Davos, en la reunión de Davos,
cuando veamos quién está representado, pues verán qué tipo de poder tienen aquellos que están proponiendo este cambio radical en la manera, radical, repito y subrayo, de la manera en que vivimos todos. Como le digo, muchas personas dicen esto es lo mismo que la Agenda 2030, esto es lo mismo que el nuevo orden mundial. Estas son etiquetas. Lo que es importante entender aquí es que el mundo está cambiando, que hay intenciones de cambiar el mundo y que aquellos que tienen esas intenciones tienen el poder para hacerlo y lo están haciendo, ¿no es cierto? Independientemente de la posición que cada uno de nosotros tengamos al respecto. Doctor Omar. Lo que es un poco decepcionante de este dilema entre globalismo y nacionalismo es el hecho de que el movimiento globalista, una cosa es que el mundo tumbe sus fronteras y que efectivamente suban los grados de tolerancia multicultural, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero han adoptado también una posición antioccidental muy, muy radical, claro. Y eso lo veremos en los propios videos del Foro Económico Mundial. Doctor Omar Bula. Y básicamente están atacando la arquitectura de Occidente, que se ha construido con tanto dolor y tanta pena. Doctor, no sé si me escucha. 2 o 3 siglos, y la cultura judeocristiana, ¿no es cierto? La tradición judeocristiana quería decir, y lo vemos hoy. Yo quedé muy impresionado cuando vi las imágenes de Cali que tumbaban estatuas y le pegaban a bancos. Eso está pasando en Estados Unidos desde hace un rato ya. Una cosa es que no se le haga la cobertura debida en los medios de comunicación. ¿Aló? Doctor Omar. No escuchaba nada, dicen que me estaba hablando, Julián. Sí, doctor Omar, es que nos quedan 2 minutos de esta primera parte para volver mañana con lo que usted tiene preparado sobre el reseteo mundial. Entonces, le ruego el favor, si es tan amable, de ir cerrando esta primera parte, si es tan amable. He estado por cerrarla ya, o sea que creo que estamos con buen timing, Julián. Así es, sí señor. Entonces, sí, le decía yo, esto incluye, para resetear el mundo, inclusive resetear tantos aspectos de la vida, ¿no es cierto?, que de alguna manera piensan cancelar la cultura. Hay un movimiento en Estados Unidos que se llama cancelar la cultura, y decía yo que las imágenes que veía yo hoy en Cali me acordaban de Estados Unidos, donde tumban estatuas, rompen establecimientos, se crea una especie de caos en medio de esta situación tan dramática que estamos viviendo, lo que obviamente le hace a muchas personas hacerse muchísimas preguntas, como usted mismo las hizo al principio del programa. Es el doctor Omar Bula. Comenzamos hoy con el reseteo mundial. ¿Hacia dónde va esto? Pero lo que sí estamos seguros, como nos lo cuenta, y como el panorama que nos acaba de mostrar y poner sobre la mesa el profesor universitario Bula Escobar, esto no es gratuito, es toda una corriente, es todo un movimiento mundial. Lógicamente nosotros no pintamos nada en esto. Cuando digo nosotros, no solamente es Colombia, son muchos de los países de América Latina, muchos países del mundo que no pintamos nada. Estamos en manos de 3, 4 o 5 naciones y de algunas organizaciones como las Naciones Unidas, que ya tienen prácticamente 23 ministerios porque quieren crear un gobierno único. Y bien, 23 ministerios, no crean que estoy exagerando, son cada una de las oficinas, son cada una de las agencias en las que está dividida las Naciones Unidas. Y poco a poco, muy lentamente pero con paso seguro, se han ido mostrando firmes en el propósito de que haya un Estado común que irrigue hacia las demás naciones las distintas políticas. ¿Cuándo nos vacunamos? ¿Cuándo solicitamos préstamos? ¿Cuándo podemos tener garantías de poder obtener recursos frescos? ¿Será que detrás de la reforma tributaria de nuestro gobierno, pregunto, es una pregunta, que alguien me la responda, pero ¿no será que detrás de la reforma tributaria hay una exigencia de organismos internacionales precisamente buscando ese reseteo mundial? Es decir, señores, gobierno de Colombia, ustedes me le ponen el IVA a la cebolla y a los servicios públicos.
Señores de Colombia, si ustedes no presentan una reforma tributaria, si no le ponen impuestos a las pensiones, ¿no les prestamos dinero? ¿O les bajamos la calificación? Baja la calificación en Colombia, por consiguiente, si iba a aspirar a un crédito de 20.000 millones de dólares, pues no le prestamos sino 2 milloncitos de dólares. ¿Será que eso está pasando? Espere mañana la segunda parte con Omar Bula Escobar. Doctor Omar, un abrazo y gracias por sus luces y su orientación, y mañana continuaremos con el reseteo mundial. Muchísimas gracias, Julián. Espero que les haya interesado y espero ya haber puesto el contexto necesario para seguir mañana con el tema del reseteo en sí. Muchas gracias y que Dios lo bendiga y a todos los que escucharon.